Vamos a analizar ahora el siguiente componente de la demanda agregada con más profundidad, que es la inversión, es decir, el gasto que hacen las empresas. Dentro de las cosas que tenemos que saber es qué es inversión y qué tipos hay de inversión. Inversión es la compra de capital, es la inversión en capital. Y cuando decimos que aumenta la inversión, no significa que se invierte, sino que se invierte más que en la época anterior. Es decir, si un año invertimos 100, es decir, compramos capital por valor de 100, y el siguiente compramos capital, es decir, realizamos una inversión por valor de 100, la demanda agregada no varía porque no hay incremento de la inversión. Solamente cuando se invierte, se gasta más que la temporada anterior, hay aumento de demanda. Y cuando se gasta menos en capital que la temporada anterior, que el año anterior, es cuando la demanda baja. Pero siempre es incrementos o decrementos, nunca es simplemente comprar. Es lo que compramos de más o de menos de capital respecto al año anterior. ¿Y qué tipos de inversión hay? Pues hay básicamente 3 tipos de inversión, que es la de reposición, la de renovación y la de ampliación. La de reposición es eso, reemplazar, cambiar una por otra. Yo tenía una máquina es capital, que se ha estropeado o simplemente se ha quedado ya vieja o ya no tira. Entonces hay que coger, tirarla a la basura y comprar otra. Entonces yo invierto, gasto en comprarme una máquina que es cambiar una por la otra. Pero son igual, simplemente esta ha llegado al fin de su vida útil y compro otra exactamente igual. Eso es la inversión de reposición o de reemplazamiento. Reponer, reemplazar, es lo mismo. Luego tenemos la inversión de renovación. Yo tengo una máquina que aún no ha llegado al fin de su vida útil, pero ha salido otra que es mucho mejor, más potente, ha salido una tecnología nueva, y entonces a mí me interesa más tener esta. Ya no quiero tener la antigua se ha quedado obsoleta. Y entonces ¿yo qué hago? Invierto, gasto el dinero en capital y compro una mejor y la otra la tiro. La tiro o hago lo que sea. La cuestión es que desaparece. De manera que estoy renovando, estoy, digamos, haciendo como en los juegos del ordenador, upgrade. Estamos haciendo que sea mejor lo que tenemos. Y luego tenemos la de ampliación, que la de ampliación es, yo tengo una fábrica, tengo 3 máquinas y quiero fabricar más, pues compro una, la cuarta, y compro 4 máquinas, es decir, aumentar. Ampliar es aumentar. Compro la misma máquina, pero compro una de más. Y me gasto el dinero e invierto en ampliar la fábrica, porque voy a vender como churros y necesito una máquina para fabricar más. De manera que estos son los 3 tipos de inversión que hay. Luego tenemos que saber también qué afecta, qué es lo que las personas, los empresarios piensan o les afecta a la hora de invertir o no. O dicho así bien, cuáles son los factores explicativos de la inversión, que es por qué se invierte, incluso por qué no se invierte. Y tenemos varios factores. El primero son las expectativas empresariales. Si yo espero vender como churros, yo digo, ¡buah! Vamos a vender como churros, tengo que fabricar aquí a saco todo lo que pueda. ¿Qué hago? Invertir. Invierte, compra máquinas para hacer lo que sea porque vamos a vender como pipas esto vamos a vender. También puede pasar lo contrario, yo qué sé, por ejemplo, que venga un virus y se vaya toda la economía a hacer puñetas. Y dices, madre mía, virgencita, que me quede como estoy. No voy a vender absolutamente nada. ¿Vamos a invertir? Pues no vamos a invertir, vamos a aguantar. Y si una se queda obsoleta, pues que se quede. La tiramos, pero no compramos otra, porque no la necesitamos, no necesitamos fabricar más. Con lo cual, las expectativas empresariales, si se va a vender o no, afectan a la hora de invertir o no. Otra de las cosas que afecta es el tipo de interés. Si yo compro una cosa a plazos y el interés es el precio del dinero, es el precio de lo que yo tengo que pagar luego en intereses, si tengo que pagar más intereses, invertiré menos, porque si yo, vamos a poner un ejemplo con números, yo cojo una máquina y a una máquina le saco un rendimiento de 10 euros y los intereses son 11 euros. ¿Voy a comprar esa máquina? No, porque me voy a gastar más en intereses al banco que lo que le voy a sacar a la máquina. Sin embargo, si yo compro una máquina y a la máquina le saco 10 y en intereses estoy pagando 5, es evidente que la máquina la compraré. La máquina es la misma, el rendimiento de la máquina es la misma, pero según el tipo de interés yo me decido o no hacer la inversión. Es una cosa bastante
sencillita y bastante fácil de entender. Otra cosa que hay que ver, y hay que verla conjuntamente con todo lo demás, es la capacidad productiva. Porque por mucho que yo tenga unas expectativas empresariales muy buenas, puede que no invierta. Me explico. Yo ahora, por ejemplo, estoy vendiendo 10 y espero que viene un año muy bueno y voy a poder vender 15. Pero mi fábrica ya puede, es una cuestión de poder, simplemente de física, puede hacer 20. Entonces no me interesa hacer más, no me interesa invertir más, no me interesa tener más capital, porque con la capacidad de producción que yo ya tengo, yo ya puedo llegar a ese exceso de producción que va a venir. De manera que no me interesaría invertir por mucho que las expectativas empresariales mejorasen o fuesen buenas. Hay que tener en cuenta el punto de partida en el que estamos. Si yo puedo, lo que yo puedo fabricar y lo que viene. De manera que esto es un poco relativo. Son las tres, pero las tres no por separado, sino las tres miradas conjuntamente. Y esa explicación con las tres conjuntamente es lo que hará decidir a la persona que decida esto en la empresa si se invierte o no se invierte. Una cosa a tener muy en cuenta y muy importante es el efecto multiplicador de la inversión. Esto es muy, muy importante, igual que lo será con el gasto. Y creo que es relativamente fácil de entender. Vamos a ponerlo todo así de golpe y luego vamos a explicarlo poco a poco. Si hacemos un incremento, vamos a hacer que hacemos un incremento en la inversión. Si hacemos un incremento en la inversión, ¿qué pasa? Esto se incrementa, si esto se incrementa y esto es igual a todo esto y esto aumenta sin que cambie nada más, evidentemente esto aumentará, la demanda agregada aumentará. Pero acordaros que la demanda agregada es igual a la renta, de manera que si yo aumento esto aquí, aumento la renta, que es esto que pone aquí. Aumenta esto, aumenta la renta. Pero además, lo que hace aumentar la renta, o otra consecuencia de aumentar la renta, es cómo afecta al consumo, porque recordad que el consumo depende de la renta. El consumo no ha cambiado nada, lo que hay dentro del consumo no ha cambiado nada, pero hay algo que sí que ha cambiado, algo que viene de fuera del consumo, que es esto de aquí. Esto de aquí ha hecho incrementar la renta. Por decirlo de alguna forma, si yo me gastaba un 80%, me gasto un 80% de las rentas que yo tengo, y ahora tengo más rentas, sin cambiar ese 80%, consumiré más. Es decir, volveré a incrementar la demanda agregada, volveré a incrementar la renta. Esto, o sea, cuando se incrementa la demanda agregada, se incrementa el empleo, se incrementan las rentas, por eso que he dicho. Eso vuelve a aumentar el consumo, de manera que un aumento en la inversión crea un aumento directo en la demanda agregada y un aumento indirecto en función de cómo aumente el consumo. Es decir, hay un doble aumento de la demanda agregada. Aumenta no solamente no es si esto lo aumento 10, esto no aumentará 10, esto aumentará más de 10, porque si esto aumenta 10, esto aumenta 10, y este aumento de 10 implica un mayor consumo que vuelva a aumentar esto, por decirlo de alguna manera. Y esto es una progresión, esto que lo he explicado así, si se hiciese matemáticamente, es una progresión matemática, y es una progresión matemática tal que así. El incremento total de la demanda agregada, será el incremento, recordad que el triangulito este significa el incremento de la inversión por 1 partido 1 menos C, pequeñita. Esta C pequeñita es la propensión marginal a consumir. Este 1 partido 1 menos C se le llama el multiplicador de la inversión, porque esto se multiplica por esto y siempre lo que aumente aquí será mayor de lo que aumente esto de aquí. Os lo voy a poner con numeritos para que sea un poco más claro. Imaginaros que la inversión aumenta en 100 millones. ¿Eso qué significa? Que de un año para otro se han gastado 100 millones más. Por ejemplo, el año anterior se gastaron 700 y este año se han gastado 800 millones. Hay un incremento de 100 millones. Y la propensión marginal al consumo es del 70%. Y dice, ¿cuánto aumentará la demanda agregada? Pues el incremento de la demanda agregada, ¿qué será? Será los 100 millones que han aumentado por el multiplicador de la inversión, el multiplicador este que tenéis aquí, que es 1 partido 1 menos C. La C, ¿qué es? Esto, la propensión marginal al consumo, que es el 70%, es decir, el 0,7. Aquí lo ponemos en tantos por 1 siempre. Para operar matemáticamente siempre se tiene que poner en tantos por 1.
Si hacéis esta operación 1 partido 1 menos 0,7 y lo que dé lo multiplicáis por 100, os daréis cuenta que son 333,33 millones. Es decir, con 100 millones más hemos incrementado la demanda agregada en 333,33. Mucho más, el incremento ha sido mucho más que el incremento de la inversión. De manera que incrementar la inversión es algo bueno porque aumenta mucho más la demanda, y aumentar la demanda significa aumentar las rentas, aumentar el empleo y aumentar la producción. Y es muy importante que esto se sepa explicar por qué un incremento de la inversión da como resultado un incremento más que proporcional de la demanda agregada. Igual que una disminución, porque esto puede ser también hacia arriba o puede ser hacia abajo. Una disminución de la inversión da como resultado una disminución más que proporcional de la demanda agregada, es decir, de las rentas, del empleo, de la producción.